Agosto 1944. Fuerte Louis, Washington. Gunther Graeber está de pie frente a un pequeño mostrador dentro de un campo de prisioneros de guerra. Tiene 18 años, es un soldado alemán capturado en Normandía. Y por primera vez en años, tiene que elegir entre hacer helado o Coca-Cola. Elige el helado. Por la ventana puede ver a otros prisioneros alemanes jugando voleibol en una cancha hecha por los estadounidenses. Más allá del alambre, las montañas Cascade se elevan hacia el cielo azul. Groy pasará el próximo año en cautiverio estadounidense. Ganará 57 libras. Cuando llegó a Fort Lewis pesaba 128 libras. Para cuando regrese a Alemania en 1946 pesará 185 libras. En este preciso momento, a 3.000 millas al este, existe otro campo de prisioneros de guerra. No hay tiendas, helado ni opciones ahí. Los hombres en ese campo no pueden pararse. Esta es la historia de dos tipos de prisioneros: soldados alemanes capturados por estadounidenses y soldados soviéticos capturados por alemanes. Como un lado alimentó a sus enemigos y el otro mató de hambre a 3.3 millones de hombres. Para cuando Gunther Graeber termine su helado, la mayoría de esos 3.3 millones de prisioneros soviéticos, el segundo mayor grupo de víctimas del Holocausto, tras los judíos europeos, ya murieron, con una tasa de mortalidad del 58%, pues más de la mitad de cada soldado soviético capturado por Alemania murió en cautiverio. Compáralo con los soldados alemanes capturados por estadounidenses. De los 425.000 prisioneros alemanes en Estados Unidos, la mortalidad fue tan baja que casi no figura en los registros históricos. Los hombres subieron de peso, recibieron salarios, trabajaron en granjas, y cuando regresaron a casa, muchos hablaban de su cautiverio con algo parecido al cariño. En los campos alemanes, los hombres comían pasto. La ración diaria oficial era de 700 calorías, 700. El cuerpo humano requiere 2.000 calorías diarias para sus funciones básicas, incluso en reposo. 700 calorías no son suficientes para caminar, pensar o sobrevivir. El ejército alemán lo sabía. El 21 de octubre de 1941, el general Eduard Wagner ordenó reducir las raciones diarias de los prisioneros soviéticos que no trabajaban a 1.487 calorías. En una reunión en noviembre, Wagner reconoció abiertamente que los 13 millones de prisioneros que no trabajaban morirían. Él lo sabía y de todas formas firmó la orden. Para febrero de 1942, 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos habían muerto. 2 millones de hombres en 8 meses, de 8.000 a 16.000 hombres muriendo cada día. Mientras tanto, a los prisioneros alemanes en Estados Unidos les servían cena de acción de gracias con pavo y acompañamiento. Esta no es una historia sobre la guerra. Esta es una historia sobre elecciones, sobre políticas implementadas deliberadamente, sobre lo que sucede cuando una ideología decide que ciertos seres humanos no son humanos en absoluto. En 18 meses tras la captura de los primeros soldados soviéticos, la mayoría moriría por hambre, frío, fusilamiento o trabajo forzado. La Wehrmacht hizo esto, no solo las SS, el ejército regular. Esta es la historia, no querían que lo supieras. La historia de 33 millones de hombres que murieron en campos sin refugio ni comida, víctimas de muertes planificadas por el alto mando militar alemán. Comienza con una reunión el 2 de mayo de 1941, 20 días antes de que Alemania invada la Unión Soviética. En esa reunión, los funcionarios alemanes se sientan alrededor de una mesa y discuten tranquilamente cómo decenas de millones morirán de hambre. Lo planean, lo presupuestan, lo implementan con eficiencia alemana. Al final, cuando los campos sean liberados y se cuenten los cuerpos, los soldados alemanes verán lo que ayudaron a crear. Y uno de ellos dirá: descubrimos que fuimos herramientas de criminales, pero ese descubrimiento llega después. Primero, el crimen. 2 de mayo de 1941, 20 días antes de la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética. Sala de conferencias en Berlín. Funcionarios alemanes discuten la próxima guerra. Esto no es una sesión de planificación militar, sino agrícola. El tema es la comida, específicamente cómo alimentar al ejército alemán y a los civiles alemanes, matando de hambre a las poblaciones soviéticas.
Están presentes el secretario de Estado Herbert Becker del Ministerio de Alimentación y Agricultura y el secretario de Estado Hans Joachim Ricke. Ellos presentan lo que se conocerá como el Plan del Hambre. La lógica es simple y monstruosa. Alemania necesita comida, la Unión Soviética tiene comida. Los soldados alemanes se apoderarán del grano y el ganado soviéticos para alimentarse ellos mismos. Los civiles soviéticos y prisioneros de guerra morirán de hambre. Los planificadores calculan que 30 millones de ciudadanos soviéticos morirán de hambre. Ellos lo saben, lo escriben, y aún así proceden. Las actas de la reunión sobreviven. Declaran explícitamente que decenas de millones de personas morirán de hambre. Esto no es daño colateral, este es el objetivo, reducir la población soviética para liberar alimentos para los alemanes. 3 semanas después, el 6 de junio de 1941, el alto mando de la Wehrmacht emite la orden de los comisarios. Los comisarios políticos del Ejército Rojo deben ser ejecutados inmediatamente al ser capturados, no enviados a campos de prisioneros de guerra, no interrogados, ejecutados, fusilados en el campo. La orden firmada por el general Walter Wollymont viola la Convención de Ginebra. Esto transforma la próxima guerra de un conflicto militar convencional en una guerra de aniquilación. La orden de los comisarios causará decenas de miles de ejecuciones. Los soldados de la Wehrmacht, no las SS, dispararán y matarán a los prisioneros. La mayoría obedecerá sin cuestionar. ¿Por qué? Porque creen lo que les han dicho, que los soldados soviéticos no son soldados reales, que los pueblos eslavos son subhumanos, que los bolcheviques han envenenado la sangre y la cultura rusa, que esto no es una guerra entre naciones, sino la exterminación de alimañas. Las tropas de la Wehrmacht reciben materiales de adoctrinamiento antes de la invasión, folletos, conferencias, películas, todos transmitiendo el mismo mensaje: el enemigo no es humano. Por lo tanto, las reglas de la guerra civilizada no aplican. El adoctrinamiento funciona. Soldados alemanes escriben a casa sobre sus hallazgos en la Unión Soviética. Sus cartas describen a los prisioneros soviéticos como menos que humanos, como animales, como criaturas que no merecen misericordia, ni comida, ni refugio. Un soldado comenta que las aldeas rusas son tan primitivas que apenas parecen habitadas por humanos. Otro describe a los prisioneros soviéticos como especímenes subhumanos, indignos de compasión. Estos no son fanáticos de las SS, son soldados comunes de la Wehrmacht que escriben a sus familias, expresando opiniones que han sido sistemáticamente cultivadas a través de la propaganda. La combinación del Plan del Hambre y la Orden de los Comisarios crea el marco para el genocidio. El Plan del Hambre proporciona la justificación logística. No hay suficiente comida, por lo que los prisioneros soviéticos no comerán. La Orden de los Comisarios proporciona el permiso ideológico. No son soldados reales que merezcan protección bajo leyes de guerra. Juntos crean un sistema diseñado para matar a millones de prisioneros de guerra soviéticos mediante el hambre deliberada y la ejecución. Y este sistema se planea antes de que se dispare el primer tiro. 22 de junio de 1941 comienza la Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes cruzan la frontera soviética en la mayor invasión militar, ya con mecanismos para la muerte masiva. Los intendentes de la Wehrmacht han calculado los suministros de comida para las tropas alemanas. No calcularon comida para los prisioneros soviéticos porque no esperaban que vivieran lo suficiente para necesitarla. Los primeros soldados soviéticos son capturados a las pocas horas de la invasión. Son reunidos en campos, desarmados. Los comisarios son seleccionados y los judíos son separados y fusilados. Los prisioneros restantes son llevados al oeste a campos de concentración, sin recibir comida ni agua durante la marcha. A los que se desploman los fusilan. A los que suplican por comida los ignoran o los golpean. Esto no es caos, es una política implementada como se planeó. Para finales de junio, cientos de miles de soldados soviéticos están en cautiverio alemán. Para finales de julio, más de 1 millón. Para septiembre, más de 2 millones. La velocidad y la magnitud de las capturas sobrepasan cualquier preparación mínima que existiera. Pero la Wehrmacht no se apresura a construir campos ni a organizar suministros de comida. Implementan el plan de hambre, dan 700 calorías diarias. Si acaso, alojan a los prisioneros en campos abiertos sin refugio. Observan cómo se propagan las enfermedades y cuentan a los muertos que se acumulan rápidamente. Para octubre de 1941, 5.000 prisioneros de guerra soviéticos mueren cada día.
todos los días. Esos son 208 muertes por hora. El plan del hambre funciona justo como se planeó. La orden del comisario se está implementando sin piedad, y millones de soldados soviéticos capturados y desarmados están siendo asesinados mediante el hambre sistemática. Este es el plan, calculado, documentado, implementado con precisión alemana, y es solo el comienzo. Verano y otoño de 1941, el Blitzkrieg alemán avanza profundamente en territorio soviético. Enormes cercos atrapan ejércitos soviéticos enteros en Minsk, 323.000 soldados capturados, en Smolensk, 300.000 más. En Kiev, el mayor cerco de la historia militar, 665.000, 35.000 hombres quedaron atrapados. A finales de septiembre, más de 2 millones de soldados soviéticos son prisioneros. Al cierre del año, superan los 3 millones. La velocidad sobrepasa cualquier planeación logística, pero la planeación que existía se basaba en una premisa. Estos prisioneros no valen la pena mantenerlos vivos. Imagina ser capturado en la bolsa de Kiev. Los soldados alemanes te agrupan con miles más en un campo y dejas tus armas. Los alemanes separan a los oficiales, a los comisarios, a cualquiera que parezca asiático o judío. A estos hombres los llevan y los fusilan. Los soldados de la Wehrmacht jalan los gatillos, escuchas los disparos durante horas. Luego te organizan en columnas, miles de hombres por columna, sin comida, sin agua. Marchas hacia el oeste durante días, los hombres colapsan por el agotamiento y les disparan donde caen. Los caminos están llenos de cadáveres. Según los informes alemanes, entre 25 y 70 prisioneros murieron durante el transporte. 3 de cada 4 hombres. En algunos transportes, la Wehrmacht solo permitió vagones de carga abiertos para los prisioneros soviéticos. En verano, los hombres se cocían al sol sin agua. En invierno se congelaban. Pasaban días sin recibir raciones. Soldados alemanes descargaban suministros en estaciones, mientras prisioneros en vagones abiertos pedían agua. La mayoría fue ignorada, algunos asesinados por hacer ruido. Los que sobrevivieron a las marchas y transportes llegaron a los campos. Esperaban refugio. Lo que encontraron fueron campos abiertos rodeados de alambre de púas. En Wietzendorf, Alemania, se conserva una fotografía que muestra hoyos cavados en el suelo. Solo hoyos. No hay edificios, no hay barracas. Cada hoyo contiene hombres tratando de sobrevivir. En la Polonia ocupada, Bielorrusia, Ucrania y Alemania, los prisioneros soviéticos vivían en lo que la Wehrmacht llamaba campos, pero en realidad eran solo recintos cercados. Los hombres cavaban refugios con sus manos, apretaban varios cuerpos en cada hoyo, compartían el calor corporal y esperaban comida que casi nunca llegaba. El Stalag 352 en Minsk llegaría a albergar a más de 100.000 prisioneros. Para el otoño de 1942, entre 70 y 80 personas morían ahí cada día. El Stalag 397 en Yasino Batalla registraba entre 80 y 90 muertes diarias, no mensualmente, no semanalmente, diariamente, todos los días. Las raciones estaban calculadas para matar de hambre solo 700 calorías al día. El cuerpo humano requiere 2.000 solo para vivir. 700 no bastan para caminar, pensar ni sobrevivir. Cuando se daban raciones, consistían en pan hecho de azúcar, cáscaras de remolacha y harina de paja. No era pan de verdad, eran desechos industriales y paja molida formada en hogazas. Sopa hecha de verduras podridas. A veces solo había pasto y hojas que los hombres desesperados intentaban comer. Médicos que visitaron los campos a finales de 1941 documentaron edemas avanzados por inanición y desgaste muscular severo. Los hombres no podían mantenerse en pie y sufrían deterioro cognitivo mientras sus cerebros se apagaban. Hombres que olvidaron sus nombres, que perdieron la capacidad de hablar, que se sentaban en hoyos mirando a la nada, esperando morir. Para octubre de 1941, el tifus y la disentería se propagaron debido a las condiciones hacinadas e insalubres. La enfermedad fue la principal causa de muerte tras la inanición, según documentó la Wehrmacht. Anotaron las tasas de mortalidad, calcularon trayectorias, hicieron casi nada para detenerlo. ¿Por qué lo harían? El plan del hambre requería que murieran millones. Los prisioneros soviéticos eran la población más controlable. El alambre de púas impedía escapar y los guardias evitaban que buscaran comida. Recibían solo lo que la Wehrmacht decidía darles, y la Wehrmacht decidió darles casi nada.
En octubre de 1941 morían 5.000 prisioneros de guerra soviéticos cada día. 208 muertes por hora de 3 a 4 muertes cada minuto. Las 24 horas del día durante todo un mes. Luego llegó el invierno, noviembre de 1941, cae la primera nieve, las temperaturas bajan de cero. La Wehrmacht entrega ropa de invierno a los soldados alemanes. Los prisioneros soviéticos no reciben nada. Ellos usan los mismos uniformes de verano desde su captura, camisas de algodón delgadas, botas con agujeros y agujeros en el suelo. En los campos de toda Bielorrusia, Ucrania y Alemania, los prisioneros de guerra soviéticos se agrupan para darse calor. Varios hombres en refugios diseñados para uno o dos se apilan unos sobre otros. Cualquier cosa para sobrevivir la noche. Diciembre, -20, -30 grados Celsius. En ciertos lugares, el pase de lista matutino es un ritual para contar muertos. Los guardias extraen cadáveres congelados de los agujeros. Los cuerpos se apilan afuera de los campos. Cuando el suelo está demasiado congelado para cavar, los cuerpos simplemente se acumulan. Un hombre hambriento no tiene reservas para luchar contra el frío. Su cuerpo ha consumido toda la grasa, sus músculos se han desgastado, no tiene nada que quemar para mantenerse caliente. Cuando la temperatura baja, su cuerpo intenta mantener la temperatura central, reduciendo el flujo sanguíneo a las extremidades, pero no hay suficiente sangre, ni suficiente energía. La temperatura central comienza a bajar a 35 grados. La hipotermia se presenta a los 33 grados. Los escalofríos se detienen porque los músculos no tienen energía. A los 30 la conciencia se desvanece, a los 28 y el corazón se detiene. Este proceso toma horas en una persona sana, en un prisionero de guerra soviético hambriento, en un hoyo en el suelo, usando ropa de verano, toma menos tiempo, a veces mucho menos. Miles murieron así cada noche durante el invierno de 1941 a 1942. Para diciembre la tasa de mortalidad alcanzó su punto máximo. Más de 6.000 por día en enero de 1942, es decir, 250 muertes por hora, 4 muertes cada minuto durante todo un mes. Para febrero de 1942, 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos estaban muertos. 2 millones en 8 meses. Los campos de muerte en invierno mataron a más personas que las ejecuciones y marchas de la muerte. Llegó la primavera de 1942. Los sobrevivientes eran esqueletos andantes. Hombres que en junio pesaban 70 kilos ahora pesan 30. Sí. Muchos tenían graves congelaciones, los dedos de las manos y los pies ennegrecidos. Muchos habían perdido los dientes por el escorbuto. Muchos se habían quedado ciegos por deficiencias de vitaminas. Muchos habían perdido completamente la razón. Luego vinieron las elecciones. Oficiales de la Wehrmacht recorrían los campos examinando a los prisioneros. Clasificaban a los hombres en categorías: los que podían trabajar, los que tal vez se recuperarían lo suficiente para trabajar y los que nunca volverían a trabajar. Esto era una clasificación industrial como calificar ganado. Los prisioneros eran recursos que se evaluaban por su utilidad. A los aptos para trabajar los enviaban a fábricas, minas, construcción o destacamentos. Trabajarían hasta morir, pero al menos recibirían un poco más de comida. A los considerados no aptos los enviaban de regreso a sus agujeros, de regreso a las 700 calorías, de regreso a esperar la muerte. Y a los que consideraban irrecuperables a veces simplemente los ejecutaban. Una bala era más barata que seguir dándoles raciones. Unidades especiales de las SS también visitaban los campos realizando selecciones raciales, buscando judíos, comisarios políticos y prisioneros asiáticos. Estos hombres eran apartados y ejecutados. Decenas de miles murieron en estas selecciones ideológicas. La conexión más infame ocurrió en Auschwitz en septiembre de 1941. 600 prisioneros de guerra soviéticos llegaron a Auschwitz. Fueron sujetos de prueba para un nuevo método de asesinato. Las SS querían probar las cámaras de gas usando Ciclón B. Necesitaban determinar las dosis adecuadas, necesitaban sujetos de prueba. Los prisioneros de guerra soviéticos servían perfectamente para esto. Los 600 fueron llevados a una sala sellada en el bloque 11 en Wiesel. Las SS introdujeron Ciclón B. La primera dosis resultó insuficiente. Algunos prisioneros sobrevivieron. Las SS aumentaron la dosis, los gasearon de nuevo. Los 600 murieron. Fueron las primeras víctimas de Ciclón B en Auschwitz. Sus asesinatos mostraron la matanza industrial que acabaría con más de 1 millón de judíos, romaníes y otros en Auschwitz en los años siguientes.
En 1942 miles más de prisioneros soviéticos fueron enviados a Auschwitz. Ellos construyeron las cámaras de gas, los crematorios y Auschwitz-Birkenau. La mayoría murió durante la construcción. De los 10.000 prisioneros de guerra soviéticos enviados a construir Auschwitz, menos de 1.000 sobrevivieron, construyeron la infraestructura del genocidio y luego murieron ahí. Para los prisioneros considerados aptos para trabajar, comenzaba un nuevo infierno. Fueron enviados a fábricas, minas y granjas alemanas. Esto no era misericordia, era explotación. Los prisioneros que trabajaban eran subidos a trenes y enviados a distintos lugares de Alemania, a las acerías Krupp, a las plantas químicas IG Farben, a las minas de carbón en el Valle del Ruhr, a sitios de construcción. Construyendo el muro atlántico, el trabajo era duro y peligroso. Realizado con raciones de hambre, los prisioneros que trabajaban recibían de 1.200 a 1.500 calorías al día en lugar de 700 para trabajos industriales pesados que requerían 3.000 calorías. Esto seguía siendo inanición, solo que más lenta. En las acerías, los prisioneros de guerra soviéticos laboraban en hornos a más de 1.000 grados en turnos de 12 horas o más. Los hombres se desmayaban seguido, y quienes no podían seguir eran reemplazados en las minas de carbón. Los prisioneros de guerra soviéticos laboraban en los pozos más profundos y peligrosos. Los derrumbes eran frecuentes cuando las secciones colapsaban. Los trabajadores alemanes eran rescatados primero. A los prisioneros soviéticos se les dejaba enterrados y rescatarlos era muy difícil. En las fábricas de municiones, los prisioneros de guerra soviéticos manipulaban los materiales más peligrosos. Las explosiones ocurrían semanalmente. Cuando un prisionero moría, otro tomaba su lugar. La producción continuaba sin pausa. La Wehrmacht calculó que un prisionero trabajador con 1.500 calorías al día duraría de 6 a 9 meses antes de volverse demasiado débil para trabajar. Esto era aceptable, 6 a 9 meses de trabajo extraído. Luego, el prisionero era enviado de regreso al campo y reemplazado. Las empresas alemanas documentaron todo esto. Krupp, IG Farben, BMW, Daimler-Benz, Volkswagen. Todas usaron mano de obra de prisioneros de guerra soviéticos. Todas conocían las condiciones. Todas se beneficiaron del trabajo esclavo que mató a los prisioneros después de la guerra. Estas empresas alegaron ignorancia, pero los registros muestran lo contrario. Los gerentes veían a los prisioneros colapsar y morir. Pedían más prisioneros para sustituir a los muertos. Consideraban que la mano de obra de prisioneros era más barata que la alemana pagada, incluso con la mortalidad. Esto es esclavitud y asesinato, y la industria alemana se benefició mucho. El sistema operaba con una eficiencia brutal. Seleccionaban a los prisioneros, los enviaban a trabajar de 6 a 9 meses y al debilitarse los devolvían a los campos y los reemplazaban por otros nuevos. El ciclo se repetía sin fin. Más de 1 millón de prisioneros de guerra soviéticos formaban parte de este sistema para mediados de 1943, trabajando en fábricas, minas, granjas y sitios de construcción. Morían lentamente mientras producían armas y alimentos para el esfuerzo bélico alemán. Para finales de 1944, más de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos habían muerto. Tras el catastrófico invierno de 1941-1942, la mortalidad bajó, pero no cesó. En 1943 y 1944 murieron cientos de miles más. Los últimos meses de la guerra trajeron un caos renovado cuando las fuerzas aliadas y soviéticas se acercaban. Los guardias de la Wehrmacht obligaron a los prisioneros a marchas de la muerte. Miles murieron durante estas marchas finales, asesinados en las últimas semanas de la guerra. Incluso cuando Alemania colapsó y los campos fueron liberados en abril y mayo de 1945, los sobrevivientes seguían esqueléticos. Muchos estaban demasiado débiles para sobrevivir a la liberación. Fallecieron semanas después del rescate. Sus cuerpos estaban demasiado dañados para recuperarse. De los aproximadamente 5.7 millones de soldados soviéticos capturados por Alemania durante la guerra, 3.3 millones murieron. Una tasa de mortalidad del 58%, la mayoría murió en los primeros 18 meses, la mayoría por inanición deliberada y exposición. Esto fue un genocidio, el asesinato sistemático de millones basado en la ideología nazi que clasificaba a los pueblos eslavos como subhumanos. Fue planeado, documentado, implementado con precisión alemana en cientos de campos durante 4 años y durante décadas fue olvidado. Mientras 3 millones de prisioneros soviéticos murieron en campos alemanes, 425.000 prisioneros alemanes vivieron en campos estadounidenses.
El contraste revela todo sobre la diferencia entre seguir la Convención de Ginebra y violarla sistemáticamente. Enero 1943, Campo Trinidad, Colorado. Prisioneros alemanes capturados en el norte de África llegan a una instalación construida para retenerlos. Ven barracas con calefacción, comedores con comida de verdad y áreas de recreación. Se les da ropa de invierno, mantas y artículos básicos. Johannes Haslaker, capturado en Túnez, recordará más tarde que la comida no era ideal, pero había suficiente carne y variedad. Los cocineros, prisioneros alemanes experimentados, preparaban bien las raciones para sus compañeros. Al terminar la guerra, las raciones se simplificaron, pero nadie pasó hambre. Hans Waker, enviado a Fort Robinson en Nebraska, dirá décadas después que el trato fue excelente. Los prisioneros se quejaban de extrañar a sus novias y el contacto con la familia, pero la comida era excelente y la ropa adecuada. Los deportes, el teatro, el ajedrez y los libros hicieron que la vida tras el alambre de púas pareciera una jaula de oro. Los prisioneros alemanes en Estados Unidos trabajaban, cosechaban cultivos, construían caminos y cortaban madera. Se les pagaba por su trabajo. 80 centavos diarios, igual que los soldados estadounidenses rasos. El dinero se podía gastar en las cantinas del campamento en artículos como helado y Coca-Cola. Cuando Gunther Graber llegó a Fort Lewis en agosto de 1944 pesando 58 kilos, los estadounidenses se horrorizaron. Le preguntaron qué le pasó. Explicó que fueron raciones de combate en Alemania. Los estadounidenses lo alimentaron en meses. Pesaba 84 kilos. Esto no era algo único. Los prisioneros alemanes en los campos estadounidenses aumentaban de peso constantemente y su salud mejoraba. Muchos recibieron atención médica y dental mejor que la que habían tenido en Alemania. En el campo Concordia, en Kansas, los prisioneros crearon jardines, organizaron ligas de fútbol, hicieron obras de teatro y conciertos, y recibieron cartas de sus hogares. Fueron tratados como personas que volverían con sus familias. De 425,000 prisioneros alemanes en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, menos de 1,000 murieron una mortalidad del 0,2%. La mayoría de las muertes fueron por accidentes o condiciones preexistentes, casi ninguna por hambre o enfermedad. Compáralo con la mortalidad del 58% de prisioneros de guerra soviéticos en campos alemanes. 300 veces mayor. Algunos prisioneros alemanes pidieron quedarse en Estados Unidos tras la guerra. Habían sido tratados mejor como prisioneros que como civiles. Durante la guerra en Alemania, algunos escribieron a casa diciendo que estaban bien alimentados, contradiciendo la propaganda alemana sobre la brutalidad estadounidense. Esto no era porque Estados Unidos fuera blando con Alemania. Estados Unidos y Alemania estaban involucrados en una guerra total. Los soldados estadounidenses morían por miles luchando contra la Wehrmacht. La política estadounidense era tratar a los prisioneros según la Convención de Ginebra, sin importar el comportamiento del enemigo. El contraste se extendía a las condiciones de vida. Mientras los prisioneros soviéticos vivían en hoyos, los alemanes en Estados Unidos tenían barracas calefaccionadas, literas, colchones y mantas. Mientras los prisioneros soviéticos recibían 700 calorías de pan de imitación y sopa aguada, los prisioneros alemanes recibían comidas con carne, verduras, pan y café. La Policía Militar de Estados Unidos inspeccionaba los campos para asegurar el cumplimiento de la Convención de Ginebra. Si las condiciones no cumplían los estándares, se ordenaban correcciones. Los prisioneros podían quejarse ante los inspectores de la Cruz Roja Suiza gracias a mecanismos de responsabilidad. En los campos alemanes, los prisioneros soviéticos carecían de sistema de quejas, inspecciones neutrales y mecanismos de responsabilidad. Solo había hambre y muerte registradas por la Wehrmacht. El trato de Estados Unidos a prisioneros de guerra alemanes prueba que el trato humano era posible incluso en guerra total. Esto prueba que la falta de recursos no justificaba la muerte masiva. Estados Unidos combatía en dos frentes, abastecía a los aliados, movilizaba la industria y aún así logró alimentar bien a los prisioneros. Alemania eligió no hacerlo, no por incapacidad, sino por ideología. La teoría racial nazi clasificaba a los pueblos eslavos como subhumanos. Por lo tanto, los prisioneros soviéticos no merecían comida ni refugio. La ideología estadounidense, a pesar de sus defectos y racismo, no clasificaba a los alemanes como subhumanos. Por lo tanto, los prisioneros alemanes recibieron protección bajo las leyes de la guerra.
La diferencia en la tasa de mortalidad demuestra esto claramente. 0,2 contra 58 es 300 veces más alta. Esto no puede explicarse por la logística o los recursos, solo por la política. Oficiales de la Wehrmacht dijeron no saber sobre el trato diferente de Estados Unidos a prisioneros alemanes, pero los que regresaban contaban historias. La Cruz Roja documentó las condiciones y los informes de inteligencia llegaron al alto mando alemán. Sabían que los campos de Estados Unidos daban comida y refugio adecuados y que los prisioneros alemanes subían de peso, pero aún así siguieron con el plan de hambre para los soviéticos. Tras la guerra, los veteranos alemanes cautivos en Estados Unidos hablaron públicamente sobre su trato. Describieron la comida, las actividades, la atención médica. Describieron cómo subieron de peso y cómo les pagaban por trabajar. Describieron que los trataron con dignidad humana básica. Estos testimonios provocaron disonancia cognitiva en la Alemania de posguerra. ¿Cómo una misma guerra generó experiencias tan distintas? La respuesta era incómoda. Las políticas alemanas hacia los prisioneros de guerra soviéticos no eran una necesidad militar, sino genocidio. El acuerdo estadounidense también destacó que la Wehrmacht decía solo seguir órdenes. Los guardias estadounidenses cumplieron los estándares de la Convención de Ginebra. Los guardias alemanes siguieron órdenes para proporcionar raciones de hambre. Ambos grupos siguieron órdenes. La diferencia estaba en lo que esas órdenes mandaban. Aunque el trato soviético a los prisioneros alemanes fue duro, no se comparó con el trato alemán a los prisioneros soviéticos. De unos 3 millones de soldados alemanes capturados por los soviéticos, cerca de 350,000 murieron un 11%. Es terrible, pero no un 58%. Incluso los peores campos soviéticos mataban menos que los campos alemanes promedio para prisioneros soviéticos, pese a las quejas legítimas sobre abusos soviéticos. La comparación revela la extremidad de la política de la Wehrmacht. El contraste entre prisioneros de guerra alemanes comiendo helado en campos estadounidenses y soviéticos comiendo pasto en campos alemanes no es solo irónico. Es prueba de un crimen y muestra que la muerte masiva de prisioneros de guerra soviéticos fue una decisión, no una necesidad. Günter Graber comiendo helado mientras los prisioneros soviéticos se morían de hambre representa todo sobre la guerra. Una ideología trata a los enemigos como humanos que merecen derechos básicos. La otra los trata como subhumanos que no merecen nada. La evidencia fue documentada por ambos bandos. Informes militares de Estados Unidos detallaron las condiciones de los prisioneros alemanes. Informes militares alemanes detallaron muertes de prisioneros soviéticos. Los registros están en archivos. El testimonio de los sobrevivientes lo confirma. No hay ambigüedad ni espacio para negar. La Wehrmacht sabía que el trato humano era posible porque los aliados lo demostraban a diario. En cambio, eligieron el asesinato. Esta decisión se tomó en todos los niveles. El alto mando estableciendo la política, los comandantes de los campos implementando la política, los guardias ejecutando la política. Cada uno tenía agencia, cada uno tomó decisiones, y esas decisiones mataron a 33 millones de hombres. El trato estadounidense a los prisioneros de guerra alemanes no es solo una nota al pie, es el grupo de control en el experimento. Esto prueba que las muertes de los prisioneros de guerra soviéticos no fueron resultados inevitables de la guerra, sino resultados deliberados de una política. Y plantea la pregunta que atormenta la memoria de esos 33 millones de muertos. Si Estados Unidos alimentó a los enemigos alemanes, ¿por qué Alemania no hizo lo mismo con los soviéticos? La respuesta es el crimen. En abril y mayo de 1945, las fuerzas aliadas y soviéticas liberan campos en toda Alemania y los territorios ocupados. Lo que encuentran desafía la comprensión. Los soldados estadounidenses entran a los campos y ven esqueletos andantes, hombres que pesan 30 kilogramos, montones de cuerpos, hoyos en el suelo donde miles vivieron y murieron, el olor a muerte y enfermedad. Abrumados, los veteranos de combate más curtidos se apartan, incapaces de procesar lo que están viendo. Un oficial estadounidense escribe a casa: creí que había visto la guerra, estaba equivocado. Esto es algo completamente diferente, esto es el infierno. Hecho. Las fuerzas soviéticas sistemáticas que liberan los campos en el este encuentran condiciones similares. Sobrevivientes demacrados, fosas comunes, evidencia de asesinatos sistemáticos a una escala casi imposible de creer. Pero la verdad completa tarda en salir a la luz. Los oficiales de la Wehrmacht destruyen documentos, queman pruebas, intentan ocultar el alcance del crimen, pero queda demasiado.
Hay demasiados testigos, demasiados sobrevivientes. El mando aliado ordena a los civiles alemanes visitar los campos para ver lo que se hizo en su nombre, para presenciar las pruebas. Decenas de miles de civiles alemanes son llevados a marchar por los campos liberados. Ven los cuerpos, a los sobrevivientes, las condiciones. Algunos lloran, algunos aseguran que no lo sabían. Algunos se apartan horrorizados, pero ya no pueden negar que la evidencia es abrumadora. Las fuerzas aliadas también recopilan material fílmico. Equipos de filmación documentan los campos, graban testimonios de los sobrevivientes, crean evidencia visual que no puede ser negada ni olvidada. Llega el momento de rendir cuentas. Los soldados alemanes son obligados a ver este material, imágenes de los campos que ayudaron a crear, de los prisioneros que ayudaron a matar de hambre, de un crimen que ayudaron a cometer. Agosto de 1945, un teatro en la Alemania ocupada. Soldados de la Wehrmacht, ahora prisioneros ellos mismos, son reunidos para ver imágenes de los campos liberados. Las luces se atenúan. Comienza la proyección. Prisioneros esqueléticos mirando a las cámaras. Cuerpos apilados en montones. Sobrevivientes describiendo el hambre y la muerte. La evidencia sistemática del genocidio. Los soldados alemanes observan. Algunos lloran. Otros se apartan o niegan lo que ven. Pero uno que mira las imágenes pronuncia unas palabras que resuenan a través de la historia. Descubrimos que fuimos herramientas de criminales. Herramientas de criminales no inocentes, no simplemente siguiendo órdenes, sino herramientas, instrumentos del crimen, cómplices de genocidio. Esta realización rompe a algunos hombres, el entender que participaron en asesinatos masivos, que la ideología en la que creían era monstruosa, que su servicio no fue honorable, sino criminal. Siguen los juicios de Nuremberg, se presentan pruebas. Oficiales de la Wehrmacht son acusados de crímenes contra la humanidad. El trato a los prisioneros de guerra soviéticos es central para la acusación. Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht, es condenado y ejecutado. El tribunal rechaza el argumento de que la falta de ratificación soviética de la Convención de Ginebra justificaba las acciones alemanas. El tribunal dictamina que la humanidad básica y las leyes de la guerra se aplican independientemente de las obligaciones de los tratados. Pero muchos escapan a la justicia. Edward Wagner se suicida antes del juicio. Herbert Bacher se suicida antes del juicio. Incontables comandantes y guardias de campos nunca son procesados. Y las empresas alemanas que se beneficiaron del trabajo esclavo enfrentan consecuencias mínimas. El fracaso en la rendición de cuentas importa. Envía el mensaje de que el genocidio, si se realiza de forma sistemática y bien documentada, puede ser rentable y seguro para las corporaciones. Y luego viene el segundo crimen, el borrado. Los prisioneros de guerra soviéticos que regresan a casa enfrentan castigos. La orden número 270 de Stalin declaraba que los soldados soviéticos que se rendían eran traidores. Los sobrevivientes son interrogados, sospechosos de colaboración y a menudo enviados a gulags. Lev Manovich, quien sobrevivió al cautiverio alemán, es encarcelado en el gulag durante 5 años. No por algo que haya hecho, sino por el delito de haber sido capturado. Esta doble victimización agrava la tragedia. Esto también impide que los prisioneros de guerra soviéticos hablen y sus historias sean suprimidas. El gobierno soviético no quiere reconocer que millones se rindieron. No quiere reconocer la magnitud de las muertes. No quiere que el mundo lo sepa. Los 33 millones de muertos son eliminados de la historia soviética y en gran parte ignorados en relatos occidentales del Holocausto, que se centran en las víctimas judías. Por décadas, el asesinato de 33 millones de prisioneros de guerra soviéticos solo existe en archivos alemanes y en los recuerdos de sobrevivientes ancianos. No figura en memoriales del Holocausto, no se enseña en escuelas y se olvida. Esto comienza a cambiar en la década de 1990 después del colapso de la Unión Soviética. Se abren los archivos. Historiadores investigan a los sobrevivientes y hablan públicamente. La magnitud de las muertes se aclara. Hoy en día los académicos reconocen el asesinato de prisioneros de guerra soviéticos como parte del Holocausto, como genocidio, pero la comprensión popular aún se queda atrás. Muchos saben de Auschwitz, pero ignoran que los prisioneros de guerra soviéticos fueron los primeros en ser víctimas del Ciclón B. También se conoce la cifra de 6 millones de judíos asesinados, pero no la de 3.3 millones de prisioneros soviéticos. Los sobrevivientes que viven para contar sus historias llevan cicatrices físicas y psicológicas.
lesiones permanentes por el hambre y la brutalidad, enfermedades crónicas, traumas por haber presenciado miles de muertes, culpa por haber sobrevivido cuando tantos no lo hicieron, y llevan la carga de la memoria, la obligación de testificar, de asegurar que los muertos no sean olvidados, de evitar que el crimen sea borrado por el tiempo o la indiferencia. Algunos sobrevivientes dedicaron sus vidas a esto, hablando en escuelas, dando entrevistas, escribiendo memorias, asegurándose de que los 33 millones de muertes tengan significado a través de la memoria. Pero durante décadas hablaron ante audiencias limitadas. La Guerra Fría hizo que las víctimas soviéticas fueran menos comprensivas en Occidente, y la represión soviética las hizo invisibles en Oriente. Quedaron atrapados entre dos sistemas que preferían olvidarlos. Solo ahora, generaciones después, se está reconociendo toda la magnitud del crimen, se está reconociendo la complicidad de la Wehrmacht y se está entendiendo la naturaleza sistemática del genocidio. El Tribunal de Nuremberg estableció precedentes importantes. Determinó que el genocidio es un crimen, sin importar los tratados, y condenó a los oficiales de la Wehrmacht por su participación. Creó responsabilidad, aunque fuera incompleta, pero la responsabilidad sin memoria es insuficiente. Los juicios abordaron el pasado, pero no evitaron el borrado que siguió. Por eso, el ajuste de cuentas debe continuar. No solo la responsabilidad legal para los perpetradores, sino también la responsabilidad histórica a través de la memoria, de la educación, de negarnos a que 33 millones de muertos desaparezcan en notas al pie. El soldado alemán que dijo que éramos herramientas de criminales entendió algo esencial. La complicidad no se absuelve alegando ignorancia o siguiendo órdenes. Cada persona en el sistema tomó decisiones y cada decisión contribuyó al genocidio. Los guardias que dispararon a prisioneros demasiado débiles para trabajar tomaron decisiones. Los intendentes que firmaron órdenes de raciones decidieron. Los gerentes que explotaron a los prisioneros hasta la muerte tomaron decisiones. Los civiles que vieron columnas de prisioneros marchando por sus pueblos y no dijeron nada, tomaron decisiones. Todos fueron herramientas, todos fueron cómplices y todos tienen responsabilidad. Pero el reconocimiento de la culpa es solo el primer paso. El segundo es asegurarse de que nunca vuelva a suceder. Eso requiere entender cómo la gente común se convierte en herramienta del genocidio, cómo la burocracia implementa el asesinato, cómo la ideología supera a la humanidad. El ajuste de cuentas sigue hoy. Cada vez que alguien conoce los 3.3 millones de prisioneros de guerra soviéticos muertos en cautiverio alemán, cada vez que se cuenta la historia, cada vez que se recuerda a los muertos. Este es el ajuste de cuentas, no solo el castigo de los perpetradores, sino el recuerdo de las víctimas, no solo juicios legales, sino la verdad histórica. Los soldados alemanes que vieron imágenes de los campos que ayudaron a crear experimentaron un momento de claridad moral. La comprensión de que eran herramientas de criminales, que sus acciones produjeron un genocidio, que la historia los juzgaría. Ese momento de claridad debe ir más allá de los soldados individuales, debe incluir a las naciones, instituciones, corporaciones, todos los que participaron, todos los que se beneficiaron, todos los que miraron hacia otro lado. Solo entonces se completa el ajuste de cuentas. Cuando se recuerde a los 33 millones de muertos, cuando se reconozca el crimen, cuando se aprendan las lecciones, esto es lo que le debemos a los muertos: memoria, verdad y el compromiso de prevenir futuros genocidios. El ajuste de cuentas no ha terminado, continúa cada vez que se cuenta esta historia. 33 millones, ese es el número, la segunda categoría más grande de víctimas del Holocausto. Una tasa de mortalidad del 58%, la mayoría asesinados en los primeros 18 meses, a través de la inanición y la exposición deliberadas. El significado de estas muertes va más allá de los números. Revela la complicidad de la Wehrmacht en los crímenes nazis. Durante décadas, muchos alemanes sostuvieron que la Wehrmacht luchó honorablemente, que los verdaderos crímenes fueron cometidos por las SS, que los soldados comunes no eran responsables. La muerte de 3.3 millones de prisioneros de guerra soviéticos destruye este mito. La Wehrmacht administraba los campos, los oficiales de la Wehrmacht firmaban las órdenes de raciones, los guardias de la Wehrmacht disparaban a los prisioneros. La logística de la Wehrmacht mataba de hambre a los prisioneros. Deliberadamente, cada nivel del ejército alemán participó, y esta participación fue documentada. Las órdenes están en los archivos y las muertes fueron registradas.
Las fotografías fueron tomadas por personal de la Wehrmacht. No hay ambigüedad, no hay espacio para la negación. El asesinato de prisioneros soviéticos muestra la relación con el Holocausto judío. Ambos crímenes fueron impulsados por la misma ideología, con los mismos métodos y personas. Los prisioneros de guerra soviéticos fueron las primeras víctimas del Zyklon B, en Auschwitz. Ellos construyeron las cámaras de gas, el plan de hambre y la solución final funcionaron bajo la misma lógica. Entender esto es importante porque revela patrones como la deshumanización lleva al genocidio, cómo la burocracia implementa el asesinato, cómo personas comunes en instituciones comunes cometen maldades extraordinarias cuando la ideología supera a la humanidad. Estos patrones se repiten en Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur. Los detalles cambian, los grupos de víctimas cambian, pero la dinámica fundamental permanece. La deshumanización es el primer paso. Reconocerla y detenerla, ahí está la única prevención. Los 33 millones de muertos eran personas con nombres, aunque la mayoría ya se perdió. Tenían familias, eran padres, hijos y hermanos, eran educados y no educados, eran de ciudades y de campos, eran rusos, ucranianos, bielorrusos y kazajos. Fueron asesinados por ser soviéticos. Recordarlos como individuos, no solo como estadísticas, es esencial. Cada uno sufrió, cada uno murió, cada uno merece ser recordado. Volvamos al inicio, agosto de 1944. Gunther graba comiendo helado en Fort Lewis, Washington. Ese momento de placer simple después de años de privaciones. Ahora entendemos lo que significa ese helado. Comprendemos a los 33 millones que no lograron probar la liberación, ni recuperar el peso perdido o volver a casa. Gunther Graber comer helado existe en un contexto de muerte masiva. Él es uno de los afortunados, un sobreviviente que puede dar testimonio de lo que les sucedió a aquellos que no sobrevivieron. Los soldados estadounidenses que liberaron los campos no podían comprender lo que veían. Esqueletos andantes, montones de cuerpos, hoyos en el suelo donde los humanos vivían y morían como animales. Trajeron comida, suministros médicos, cobijas. Pero para muchos, la liberación llegó demasiado tarde. Gunther Graber sobrevivió y se recuperó. Su testimonio nos da una ventana a la experiencia de los prisioneros de guerra. Pero también representa el contraste, la diferencia entre una nación que alimentó a sus enemigos y una nación que los dejó morir de hambre. Este contraste no es solo una curiosidad histórica, es evidencia de un crimen. Demuestra que las muertes de los prisioneros de guerra soviéticos fueron una elección, no una necesidad, que el asesinato en masa fue una política, no un accidente. El soldado alemán que dijo: "Descubrimos que éramos herramientas de criminales", entendió que esta complicidad no puede ser absuelta alegando que solo seguían órdenes. Cada persona tomó decisiones, cada decisión contribuyó. Las lecciones de estas 33 millones de muertes importan hoy en día. El genocidio continúa, las atrocidades masivas continúan y cada vez surgen los mismos patrones: deshumanización, implementación burocrática, lucro corporativo, borrado histórico, decisiones individuales de participar o resistir. Entender lo que les sucedió a los prisioneros de guerra soviéticos nos ayuda a reconocer estos patrones, nos ayuda a intervenir antes y nos ayuda a prevenir futuros genocidios. Pero solo si recordamos, solo si enseñamos, solo si nos negamos a dejar que los muertos sean olvidados. Esta es la obligación de quienes vienen después: recordar lo que pasó, entender por qué y asegurarse de que nunca vuelva a suceder. Graue comiendo helado en abril de 1945 es nuestro inicio y final. Esa sola imagen contiene todo: el sufrimiento, la supervivencia, la liberación, la alegría de las cosas simples después de años de privaciones. Pero ahora entendemos el contexto. Los 33 millones que no sobrevivieron, el sistema diseñado para matarlos, la ideología que justificó su asesinato, la burocracia que lo implementó, la complicidad de miles, el fracaso al recordar adecuadamente. Entendemos porque hemos seguido todo el arco desde las reuniones del Plan de Hambre en mayo de 1941 hasta la liberación de los campos en abril y mayo de 1945. De 700 calorías al día a los soldados estadounidenses repartiendo helado, la historia está completa. El círculo se ha cerrado. Se ha recordado a los 33 millones de muertos, sus asesinatos documentados y sus muertes cobran sentido gracias a nuestro compromiso
de aprender de ellos. Esta es nuestra obligación: recordar, entender y actuar según lo que hemos aprendido. 33 millones de prisioneros soviéticos murieron en cautiverio alemán entre 1941 y 1945. La mayoría murió por inanición deliberada. Otros fueron fusilados, gaseados o murieron por trabajos forzados. Todos fueron víctimas de genocidio. Sus muertes fueron planeadas, calculadas, implementadas con eficiencia alemana y documentadas en detalle, conocidas por miles de soldados, oficiales, burócratas y civiles alemanes, y después de la guerra en gran parte olvidadas. Los recordamos, honramos su memoria y reconocemos su sufrimiento. Su asesinato fue genocidio. Hacemos responsable a la Wehrmacht, reconocemos los patrones y nos comprometemos a prevenir futuros genocidios. Esto es lo que les debemos a los 33 millones de muertos: memoria, comprensión, acción. Günter Graeber sobrevivió para contar su historia. La mayoría no lo hizo. Gracias a él, a otros sobrevivientes y a los documentos que registraron los asesinatos, podemos evitar que los muertos sean olvidados. Regresamos a esa imagen de la liberación. Soldados estadounidenses proporcionando comida y humanidad, documentando crímenes, siendo testigos. Algunos volvieron a casa y nunca se hablaron de lo que vieron, otros sí testificaron. La evidencia preservada mantuvo viva la memoria. Somos sus herederos, llevamos la responsabilidad de la memoria. Debemos asegurar que los 33 millones sean recordados como víctimas de genocidio, seres humanos valiosos cuyas muertes no fueron inevitables, sino consecuencia de decisiones deliberadas. Graeber comer helado no es solo una cuestión de supervivencia individual, es un recordatorio de los 33 millones de muertes que nunca deben repetirse. Este es el significado de la memoria, la obligación de la historia. Por eso contamos esta historia. Para que los 33 millones de prisioneros de guerra soviéticos asesinados por la Alemania nazi entre 1941 y 1945 nunca sean olvidados. Para que sus muertes tengan sentido a través de nuestro compromiso de prevenir futuros genocidios. Así, al ver señales de advertencia, las reconoceremos y actuaremos para que el nunca más tenga sentido. Eran humanos, fueron asesinados, son recordados, recuerda, comprende, actúa. Nunca más.